¿Cuántos continentes hay? 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Oh! Y la eterna olvidada, 6. Parece una respuesta fácil, pero en realidad no lo es, ya que me he dado cuenta de que si le haces la misma pregunta a un angloparlante, la respuesta será 7. ¿Por qué? Porque para ellos, América del Norte y América del Sur son dos continentes diferentes. Su justificación: las dos Américas son dos grandes superficies de tierra, bien diferenciadas la una de la otra y deberían considerarse continentes diferentes. Y entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cuántos continentes hay? ¿6 o 7? Clásicamente, un continente se define como una gran superficie de tierra separada de otras por un océano. Y a pesar de Roosevelt y el Canal de Panamá que decidió construir, puedes ir andando desde Alaska hasta la Patagonia. Así que es bastante obvio que los angloparlantes se equivocan, las dos Américas están conectadas y que la respuesta correcta son 6 continentes. Pero esta definición clásica de continente despierta otros problemas, como este. Asia a un lado, al otro Europa y allá en medio, una dolorosa ausencia de océanos. Si las Américas son un solo continente por estar conectadas, entonces Europa y Asia también lo son. Y como somos gente racional, creamos el supercontinente de Eurasia y reducimos el número de continentes totales a 5. Y con esto hemos terminado, porque el resto de continentes está claramente separado... ¿Qué? Me cago en la... Si el Canal de Panamá no cuenta como separador de continentes, el Canal de Suez tampoco, por lo que África está conectada a Asia creando el monstruoso continente de Afroeurasia, donde vive el 85% de la población mundial. ¿Número total de continentes? 4. Esto no pinta bien. Espera. ¿Sabéis quién podría tener la respuesta? Mi amada Wikipedia. Según la Wikipedia, un continente es una gran extensión de tierra que se diferencia de otras por conceptos geográficos o culturales. Ya hemos hablado de diferencias geográficas, así que nos quedan las diferencias culturales. Es decir, Europa, Asia y África son continentes separados porque sus culturas son distintas. Ya, pero si las diferencias culturales definen continentes, la India, Rusia y Oriente Medio, entre otros, son continentes diferentes a Asia, por no hablar de las diferencias entre el norte y el sur de África. Wikipedia, esta vez me has fallado. Por lo que si lo que distingue a un continente no son diferencias geográficas y tampoco culturales, ¿qué nos queda? Nuestro último reducto, la ciencia. Para un geólogo, un continente está definido por las placas tectónicas. Y entonces, ¿cuántas placas tectónicas o continentes existen de acuerdo a los geólogos? Veamos. Placa antártica, placa australiana, placa africana, de momento vamos bien. Placa sudamericana y por separado placa norteamericana, placa euroasiática, pero sin incluir a Siberia ni la mitad de Japón. Y por separado la placa arábiga y la placa india, placa filipina, que curiosamente no incluye el país de Filipinas. Esto se complica. Placa de Escocia, placa de Nazca, placa del Pacífico, placa del Caribe... 13 continentes diferentes. Geología, no me estás ayudando. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿cuántos continentes hay? Una sola pregunta para la que existen varias respuestas, y todas ellas bastante arbitrarias. Porque si se lo preguntásemos al Ministerio de la Verdad diría que, sin duda, 3. Pero eso ya es otra historia.